Santo, yo me postraré. ¿A quién te postrarás esta mañana? Al Señor y Rey. Aleluya, Señor, recibe todo eso. Aleluya, te acercaste a mí y todo nuevo Emmanuel, mi Jesús, nunca me dejará. Pastor y Rey, tú cuidarás de mí. Levanta tu corazón y dile con tu palabra, Señor. Con tu palabra tú haces brillar la oscuridad. Dile, tú me amas, Señor, tú me amas. Me dijiste, ven. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Emmanuel, mi Jesús, nunca me dejará. Pastor y Rey, tú cuidarás de mí. Con tu palabra, Con tu palabra tú haces brillar vamos mujeres, dígale. la oscuridad. Tú me amas. Tú me amas, me dijiste ven. Yo te Yo seguiré. te seguiré. Emmanuel, Mi Jesús, nunca me dejará. dile pastor y rey. Pastor y Rey, Tú cuidarás de mí. tú cuidarás de mí. Emmanuel, Que se genere esa confianza en Él con tu palabra. con tu palabra tú haces brillar Dile convencido. la oscuridad. Tú me amas, me dijiste ven. Yo te Yo seguiré. te seguiré, Emmanuel, mi
Santo, santo, yo me postraré al Señor mi Rey. Aleluya, te acercaste a mí. Todo nuevo es. Emmanuel, mi Jesús, nunca me dejará. Vamos, dile tú, solo tú, tu voz, pastor y rey. Sigue ese mismo tono. Vamos, susurrarlo ese nombre. El Espíritu Santo me dijo hoy en la mañana, grábate bien ese nombre en tu corazón, porque desde ahora todo lo que veas tendrás que declarar: Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Pronuncia ese nombre con tu corazón. Comenzarán a suceder cosas en sus vidas. Y tú les dirás a otros: Dios está con nosotros. Dios está con nuestra familia. Muchos te preguntarán y te dirán: ¿por qué sucedió eso en tu vida? Porque Dios está con nosotros. ¿Por qué tanta bendición? ¿Por qué tanta gracia? ¿Por qué tanto favor? Porque Dios está con nosotros. Apréndete bien ese nombre, grábalo en las tablas de tu corazón. Si estás con tu familia, cógele de la mano a tu familia. Vamos, cógele de la mano allí donde estás. Y juntos digan: Emmanuel, Emmanuel. Vamos, cógele de la mano a tu familia. Emmanuel, Emmanuel.
Alguien de tu familia puede venir y decirte, me está pasando algo malo. Tú ya sabes qué responder. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Yo siento en mi espíritu que hay una familia aquí que está a punto de tomar una decisión. Y el Espíritu Santo les dice, Dios está con ustedes. Dios está con ustedes. Vamos, canta su nombre. Emmanuel. Es tan tremendo lo que está pasando ahorita. La pastora y sus hermanos, durante toda su vida, ustedes pueden decir que puedes decir, Caro, Andrés, Dios está con nosotros. Desde cuando eran solo ustedes tres con su mami, los cuatro pueden decir, Dios está con nosotros. Margarita, ven, toma la mano de la Marianita acá. Margarita, ven, coge la mano de tu hermana acá. No quiero que te quedes sola un poquito. Los que son esposos le podemos decir a nuestras esposas, Dios está con nosotros. Los que son hermanos, como cabeza de esta iglesia les digo, Dios está con nosotros igualmente. No importa la adversidad que estén pasando. Cuando sientas que el gigante, el diablo, va a tratar de hacer algo en contra de ti o de tu familia, cógeles de la mano y diles, Dios está con nosotros. Es que ya no tenemos solución. No, Dios está con nosotros. Él es nuestro Emmanuel.
el día de hoy no tienes que saber nada más, que Dios está contigo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Tal vez alguien me puede decir, pastor, pero yo sí he estado convencido de que Dios está conmigo. Créeme que no vas a estar más convencido de lo que va a pasar a partir de hoy. Desde ahora no van a saber de que Dios está con ustedes porque alguien se los diga, porque lo sientas. Desde hoy te darás cuenta que Dios está contigo porque será evidente que todo lo que pasa en tu vida será solo porque Dios lo pudo hacer. Que tu presencia, Señor, no se vaya de este lugar. Espíritu Santo, yo te pido, glorifícate y danos testimonio esta mañana de quién es Jesús. Queremos seguirlo, pero seguirlo bien, conforme a su voluntad. Te pido, Padre Dios, que esta mañana pongas en nosotros el querer como el hacer. Mete tu mano y danos un corazón humilde, humilde para recibir. Espíritu Santo, no te vayas. En medio de esta tu presencia es donde mi corazón va a entender la revelación de tu palabra. Sé que no estamos en el lugar equivocado, estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, donde tú te vas a glorificar en nuestras vidas. Te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Nada de lo que está pasando aquí es por nosotros, es por ti, Señor. Es por ti. Te doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Tomen asiento, por favor. Emanuel mismo, por favor. Emanuel mismo, con ese mismo strings.
nombre de esta enseñanza se llama ¿Cómo estamos siguiendo a Jesús? ¿Cuántos siguen a Jesús? Pero la pregunta es, ¿lo estamos siguiendo bien? Amén. ¿Cómo estamos siguiendo a Jesús? No sé si me pueden ayudar un poquito más de micrófono, por favor, ya no tengo voz. Y me gusta en alabanza gritar y ya me quedo ronco después. Sé que esta mañana el Espíritu Santo nos va a traer la realidad de quién es Jesús en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a conocer a Jesús más de cerca el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 9, por favor. Juan, capítulo 1, verso 9. Juan, capítulo 1, verso 9, por favor. Juan, capítulo 1, verso 9. Si están allí, cierra un momento tus ojos. Pon tu mano sobre la palabra de Dios. Pon tu mano ahí sobre la palabra de Dios. Y repite esta oración conmigo. Dile: Espíritu Santo, esta mañana yo te pido, dame testimonio de quién es Jesús. Dame entendimiento de tu palabra. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos allí? Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 9. Amén. ¿Tenemos en las pantallas? Bueno, vamos a leer todos juntos, los que están siguiendo la lectura. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 18, por favor, de ese mismo capítulo. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. 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 La Biblia dice que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Miren, la Biblia dice en Génesis capítulo 1 que Dios comenzó a decir y se creaban las cosas, la luz, la tierra, se separaban la expansión de las aguas por medio de su palabra. Amén. Y Juan, cuando escribe el capítulo 1 en el verso 1, dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. La palabra de Dios es Jesús. Amén. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos aprendiendo más acerca de Jesús, nos estamos alimentando más de Él. Jesús mismo dijo: yo soy el pan de vida. Amén. Y Jesús mismo, cuando el diablo le tentó, le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, nuestra vida, ¿de quién depende? De Jesús, de seguir a Cristo, de depender de Él, de ser guiados por su palabra, de ser guiados por su corazón. Él sabe. La Biblia dice que nadie le ha visto a Dios jamás, nadie. Pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él le dio a conocer quién es Dios, porque nadie antes le había visto. Amén. Amén.
Y dice la Biblia que todo el mundo fue hecho por Él. Pero Él en el mundo estaba. Y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Miren, en la Semana del Espíritu yo les enseñaba acerca de la cámara del vino. Y les hablaba que una cámara del vino, no sé si ustedes han visto antes, pero una cámara de vino es como una cueva que tiene 2 cuartos. En el un cuarto el vino reposa en barriles pegados cerca del barro para mantenerse, y es totalmente oscuro. En el siguiente cuarto es igualito, así tipo cueva, como de barro, y ahí sacan el vino del barril y lo ponen en las botellas, pero lo ponen a la botella boca abajo, con el pico hacia abajo, para que el vino toque el corcho y el corcho se expanda y el vino se conserve. Pero un vino conservado es un vino que permanece en la oscuridad. ¿Sí? Amén. Y el Señor, cuando me enseñó eso de la cámara del vino, yo veía que como esos 2 cuartos son totalmente oscuros, solamente la persona que trabaja en esos cuartos y el dueño conocen el camino por donde deben entrar para no golpearse contra los barriles o no botar las botellas. Y el Espíritu Santo me recordó esa explicación el día de hoy, porque Él me decía: Jesús es igualito. Él sabe por dónde debe caminar en lo que Él creó. Y cuando Él vino acá a la tierra y estuvo durante 3 años en su ministerio y 33 años de vida, Él sabía dónde tenía que estar en el momento correcto. Él se levantaba en un ratito después de predicar y les decía a sus discípulos: vamos. Y se iba. Se subían a la barca y Él se iba. O les decía: ¿saben qué? Ustedes adelántense mientras yo voy por acá, y Él se iba a orar. Jesús sabía cómo moverse en medio de su cámara, en medio de lo que Él creó. Y Dios sabe cómo moverse en medio de nuestras vidas, porque Él nos hizo. Él sabe cada parte de nosotros. Él sabe cada paso que damos, cada cosa que debemos hacer. Y el Señor me decía: ustedes son como la cámara. Se mantienen en medio de la oscuridad, pero hay una sola persona que puede traer luz a sus vidas, y es Jesús. Por eso la palabra dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él es quien alumbra nuestras vidas. Él sabe por dónde debe llevarnos. Él sabe cada paso que nosotros tenemos que dar. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Él nos hizo. La Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es como que, hagan de cuenta que nosotros tenemos un edificio de unos 5 departamentos arrendados. Por ejemplo, donde viven mis papás son como 6, no sé, creo que son 10 departamentos en el edificio. Y hay una señora con la que se hizo el trato para alquilar el departamento. Ella es la hermana de la dueña. Y un día llegó una señora y golpeó las puertas para preguntar cómo estaba la gente en los departamentos. Pero nadie le conoció. Y no sabíamos que ella había sido la dueña original del edificio. ¿Por qué? Porque ella se había hecho el trato con una persona. Cuando Jesús vino acá a la tierra fue igual. Él vino a conocer lo suyo, a ver lo que Él creó, a compartir con los que Él hizo por medio de su palabra. Y cuando Él vino, nadie le estaba esperando. Cuando Jesús se levantó y caminó por la orilla del mar y Pedro estaba ahí, llamado Simón, arreglando las redes en el filo, en la orilla, Simón no le dijo: ah, tú eres Jesús, el que nos creó. No dice eso. Nadie le conoció. Nadie de ustedes supo que cuando Jesús vino, o antes de ustedes cuando estaban en el mundo, ninguno de ustedes, aunque creían en Dios, sabían el concepto de la gloria de Dios. Ninguno hemos conocido eso.
Y hoy, ¿cómo estamos siguiendo a Jesús? ¿Cómo le estamos siguiendo al dueño de todas las cosas y al dueño de nosotros mismos? Porque Él nos hizo y Jesús nos compró con toda su sangre y todo su cuerpo. Todavía no están convencidos de ese precio de la cruz. Miren, Jesús sabe cómo somos cada uno de nosotros, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que anhelamos, lo que queremos, cómo es nuestra familia. Jesús sabe que en una familia tienen unas costumbres, en otra familia tienen otras costumbres, en otra familia otras costumbres, entre naciones tienen otras costumbres, aquí en el Ecuador entre provincias tienen otras costumbres. Jesús conoce cada detalle de cada persona, pero Él sabe cómo conducir a cada persona diferente hacia un mismo destino: su presencia. Amén. Amén. Jesús para Jesús el mundo es como un bosque. Él sabe por dónde irse y sabe dónde están árboles, sabe dónde hay animales, sabe todo de nosotros. Amados, nosotros no conocemos bien cómo está creado el mundo. Ni nosotros mismos sabemos cómo estamos creados nosotros mismos. Nunca nos damos cuenta cómo vamos a reaccionar ante una circunstancia hasta que no nos pase. Nadie de nosotros puede decir, uy, sí, si a mí me pasara eso yo voy a reaccionar de esta manera. Nadie. Hasta que no nos pase no sabemos cómo somos. Nadie podría decir, uy, yo no me enojaría si me hicieran eso, hasta que no te hagan. Ahí entonces te darás cuenta cómo realmente eres. Pero Jesús sí sabe cómo tú eres. Y Él sabe lo que debe y no debe poner en tu vida para formarte. Él sabe lo que debe tener delante de ti para hacerte un hombre o una mujer de Dios. Él sabe que Él no puede ponerte, tal vez al Germancito, no le puede poner lo mismo que le ha puesto a la Lore. Porque tal vez el Germancito no tiene la capacidad para soportar las pruebas de otro. Pero sí tiene la capacidad para soportar las propias de Él. Porque Jesús nos conoce. Jesús sabe cómo somos. Jesús sabe de qué pata cojeamos. Amén. Amén. Miren, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ustedes ven en los evangelios que Jesús siempre se subía a un monte y les predicaba. Estaba en un desierto y convirtió el pan, multiplicó los panes y los peces, convirtió el agua en vino. Mucha gente le escuchó predicar, muchos enfermos fueron sanados, muchos endemoniados fueron liberados, pero ninguno de ellos, todos eran sorprendidos de ver a Jesús, las manifestaciones que pasaban. Él es un profeta, comenzaron a decir muchas cosas de quién es Jesús. Aún sabiendo que fue concebido por el Espíritu, lo llaman hijo de la fornicación. A Jesús lo comenzaron a tildar de muchas cosas en esa época. Muchísimas cosas. Tal vez en este tiempo a Jesús lo tildan de muchas cosas. Para muchas religiones o sectas Jesús es un profeta más. Es una persona más enviada por Dios. O tal vez Jesús es simplemente un farsante para muchos. Como para la misma gente de la época cuando Él vino pensó. Los fariseos le siguieron a Jesús porque Jesús les estaba quitando el negocio. Ellos eran los que debían mandar en las sinagogas, y cuando Jesús vino, Jesús provocó un avivamiento fuera de las iglesias. Ahora Jesús se ha convertido en una forma de negocio para muchos. ¿Cómo estamos siguiendo a Jesús? No lo estamos siguiendo bien porque no conocemos la realidad de su presencia. No conocemos la realidad de su corazón. Si nunca hemos visto al Dios Todopoderoso, al Padre que está sentado en el trono de los cielos, ¿cómo queremos conocerlo a Él si no conocemos al que vino a darle a conocer? ¿Cómo podemos provocar que suceda un milagro en nuestras vidas? Dios es el que provoca los milagros. Él.
Él es el que tiene en su corazón bendecirnos. Pero ¿cómo podemos pedir a Dios que haga algo en nuestras vidas si no podemos ni siquiera conocer la realidad de aquel que le dio a conocer a Él? Nuestro Señor Jesús. El que fue a la cruz a pagar ese precio por nosotros. Porque Él, escúchame bien, Dios conoce la realidad del cielo y la realidad de su gloria. Jesús vino acá a la tierra y Él dio a conocer dos cosas. A nosotros nos dio a conocer la realidad de la presencia de Dios, pero a Dios, cuando Él subió, le dio a conocer la realidad del hombre. No sé si me hago entender. Están conversando en el cielo y dicen, ¿cómo es eso que el hombre dice que están tentados? No entiendo qué se llama. Espérate, me voy a ir a la tierra. Jesús viene a la tierra y lo primero que le pasa, el diablo le tienta. Cuando sube al cielo, ahora entiendo lo que es ser tentado. ¿Cómo es eso que el hombre dice que necesita comer? Van a multiplicar los panes y los peces y se paran allí un niño con 2 canastas, 12 cestas después de sobreabundancia. Y Jesús regresa al cielo y le dice, Padre, ahora entiendo lo que la gente necesita comer, porque me dio pena ver a más de 5,000 hombres en un desierto sin tener qué comer y qué beber. Él nos dio a conocer la realidad de Dios y a Dios le dio a conocer la realidad de nosotros. Por eso es que Jesús nos ama. Amén. Porque Él sabe lo que hemos vivido. Muchos dirán, a veces se pelean contra Dios, le dicen, no, es que tú no me entiendes lo que estoy pasando. Él te entiende muy bien. Él sabe lo que tú sientes y lo que tú piensas. Jesús cuando está, por eso dice la palabra, tenemos abogado para con Dios en el cielo. Él es el que aboga por nosotros delante del Padre, diciéndole, Padre, bendícelos. Padre, yo sé lo que es estar ahí cuando un hijo es enfermo ahí. ¿Tú qué sentiste cuando yo fui a la cruz, Padre? Uy, me dolió. Imagínate cómo está aquella mujer con su hijo enfermo en el hospital. Es una persona que aboga constantemente por nosotros. Y amados, cuando Jesús predicó aquí en la tierra, nadie le conoció. Nadie le realmente dijo, Él es hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia que cuando alguien que no conoce a Jesús y mira su forma de vida, se han acercado a preguntarles y dicen, yo quiero conocer a Jesús porque yo veo que Él está contigo? Nunca he escuchado hablar de Él, pero solo de la forma en que tú hablas de Él, lo honras a Él, cuidas de Él, respetas su presencia, honras su palabra. Yo quiero conocer al Jesús del que tú estás hablando. Yo quiero conocer al Jesús al que tú estás siguiendo. Pero amados, tenemos un mal concepto de seguir a Jesús. La Biblia dice que Jesús estuvo viendo a Jerusalén desde arriba, desde el monte, y le dijo, ay, Jerusalén, que matas los profetas. No conociste el tiempo de tu venida. No reconociste lo que realmente iba a pasar en ti. Qué feo sería que Jesús nos diga, ay, avivamiento, tanta gloria y no conociste el tiempo de tu venida. Amados, estamos esperando que Jesús venga en nuestras casas montado en un caballo blanco para seguirlo. Estamos esperando que Jesús haga algo tremendo en nuestras vidas para conocerlo. Tenemos un mal concepto de cómo seguir a Jesús, porque la Biblia dice que mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amados, la palabra Jesús significa Salvador. Amén. ¿Ustedes alguna vez han escuchado de muchos hombres llamados Jesús? ¿Y cuántos de ellos les han salvado? Ninguno. Ninguno. ¿Cuál es la diferencia
de un Jesús humano, de nuestro Señor Jesús, que Él evidenció el significado de su nombre. Por eso le dice la Biblia en Filipenses, dice que Él nos dio un nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Un nombre que si pedimos, Jesús les dijo, pidan al Padre en mi nombre y Él se los va a dar. Amados, cuando Jesús vino acá a la tierra, Él vino con un nombre que le estaba significando, le estaba evidenciando lo que Él va a hacer. Nadie sabía que Jesús iba a ir a la cruz. Él les decía, voy a morir, al tercer día voy a resucitar, pero ninguno se atrevió a preguntarle, pero Señor, ¿cómo te llamas tú? Jesús. Pero Jesús, tu nombre significa Salvador, o sea que tú eres el que viene a salvarnos. Cuando tú oras y dices, hoy te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, estás evidenciando que estás creyendo que ese nombre, como un día te salvó en la cruz, hoy te puede salvar de lo que estás orando. Hoy puede volver a poner por obra lo que le estás pidiendo a Dios. Por eso Jesús dijo, pidan al Padre en mi nombre. Si tú dices, yo quiero que mi familia llegue a los pies de Cristo en el nombre de Jesús, cuando tú crees de que si Jesús fue a la cruz por ti, no fue una doctrina, no es una enseñanza, fue una realidad. Y si Él ya fue a la cruz por nosotros y tú haces una oración por tu familia, así como fue realidad el precio de la cruz, será una realidad la salvación de tu familia. Cuando tú pides en el nombre, sean muy cuidadosos cuando pronuncien eso. Siempre pónganse a pensar que cuando ustedes oren en el nombre de Jesús, estás pidiéndole, así como fue la realidad de tu muerte en la cruz, así será la realidad de lo que te estoy pidiendo. Es tal cual. ¿Cómo estamos siguiendo a Jesús? ¿Cómo estamos siguiendo sus enseñanzas? ¿Estamos comportándonos como Él quisiera? Amados, cuando nosotros creemos en el poder de su nombre, pasamos de ser creados a ser parte de su familia. Es como que viniera mi hija mía, le dijera, ay, es una criaturita hecha por la pastora y por mí. Es una criaturita. ¿Cómo me doy cuenta que ella es mi hija? Porque lleva mi apellido y el de la mamá, y porque los dos le engendramos. Jesús mismo nos dice, yo les hice a todos ustedes, pero tú no puedes ser mi hijo si primero no crees en mi nombre. Porque si no creemos en el nombre de Jesús, jamás podremos creer en lo que Él es capaz de hacer por nosotros. Muchas personas, no sé si ustedes han visto alguna vez, que dicen, él es mi papá, pero no nos llevamos, yo vivo con mi abuelita. No le reconoce como padre, ni el padre le reconoce como hijo. Jesús también nos puede decir, yo tengo muchos creados por mí, pero pasan a ser hijos de Dios los que creen en el poder de mi nombre, los que creen en lo que yo vine a hacer por ellos, los que creen en lo que yo soy para ellos. Ellos tendrán la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pasamos de ser creados a ser su familia. Y algo que más me encanta es que cuando tú crees en el nombre de Jesús, cuando tú crees lo que Jesús hizo por ti en la cruz, la realidad de su presencia, pasas de ser observado a observar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú eres una criatura, caminas como criatura, tu creación, tu creador viene a verte a su creación. Te ve, nada más te ve, pero no actúa. Pero cuando tú crees en su nombre, pasas de ser el observado a observar lo que Dios comienza a hacer por ti. Porque allá afuera hay mucha gente que cree en Dios. Ahí en los hospitales hay mucha gente enferma que cree en Dios. Pero ¿por qué no reciben su milagro cuando Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia? Cuando dice la palabra que Él es nuestro Jehová Rafa, nuestro sanador. ¿Por qué la gente allá afuera no cree en una sanidad?
porque no creen en el poder del nombre de Jesús, porque no creen en la realidad de lo que Jesús hizo por nosotros. Mientras no crean eso, mientras no crean que Jesús es el Señor de nuestras vidas, no pueden ser salvos. Simplemente serán como las criaturas observadas por su Creador. Pero cuando tú crees en el poder de Jesucristo en tu vida, tú ya no pasas de ser observado, pasas a un nuevo nivel de observar lo que Dios comienza a hacer en ti. Sanidad, provisión, restauración, comienza a mover todo el cielo a tu favor. Miren, Dios en su corazón, el Padre tiene muchos sueños y bendiciones para nosotros, pero Él no nos puede entregar a ninguno de nosotros eso si primero no creemos en la realidad de la presencia de Jesús en nuestras vidas. No podemos, no puede pasar eso. Amados, el nombre de Jesús, a Jesús el nombre le determinó su acción, y su acción fue salvarnos. ¿Cuántos creen que Jesús nos salvó? ¿Cuántos creen que Jesús fue nuestro Salvador? Pero yo quiero con esto terminar el día de hoy. La Biblia dice que no somos, cuando creemos en su nombre, no somos engendrados por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Pongan mucha atención a esto, por favor. ¿Cuántos de ustedes les ha sido difícil adaptarse a la voluntad de Dios? Nadie me puede decir, uy, qué linda que es la voluntad de Dios. A veces no nos gusta, pero sabemos que la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Pero a nosotros no nos gusta porque siempre la voluntad de Él va en contra de nuestra voluntad. ¿Amén? ¿Cuántos están acá? Dile al que está a tu lado, ¿entendiste? Amén. La Biblia dice que yo, cuando creo en su nombre, soy su voluntad. No fue un error de mis padres. Soy la voluntad de Dios. Cuando alguien me ve, cuando mi esposa me ve en la mañana, amanezco al lado de ella, ella tiene que verme y decir, Él es la voluntad de Dios. Y cuando yo le veo a ella, ella es la voluntad de Dios. Cuando yo les veo a ustedes, ustedes son la voluntad de Dios. Si yo soy la voluntad de Dios, ¿por qué no pasa la voluntad de Dios en el resto de cosas en mi vida? ¿Por qué me cuesta aceptar su voluntad en mí? Irse en contra de mi voluntad, porque su voluntad es buena, digan buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es, otra vez, los maestros en los colegios, uno que se, a ver, repitan hasta que se aprendan. La voluntad de Dios. Ahora, mi voluntad, ¿cómo es? Pésima. Porque yo busco lo mío, busco mis gustos, busco mi razón, busco lo que yo pienso que es bueno para mí y mi familia. No es que yo lo hice con el ánimo de hacer algo bueno, es mi voluntad. Pero nadie de ustedes, amados, les cuesta mucho adaptarse a la voluntad de Dios, porque no se dan cuenta de que ustedes son la voluntad de Él. Y mientras no reconozcan que ustedes, cada uno de nosotros, somos la voluntad de Dios, siempre nos va a costar tomar la voluntad de Él en nuestras vidas en el resto de cosas. Es como que Jesús venga y me diga, a ver, ¿por qué te cuesta aceptar que tu voluntad de ser pastor es mi voluntad? Es mi voluntad para ti, para tu vida, Germancito. A ver, ¿por qué te cuesta? Señor, es que yo quería ser levita. No, mi voluntad es que tú seas pastor, Germancito. ¿Sabes por qué te cuesta? Porque no sabes que primero, antes de que mi voluntad que seas pastor, mi voluntad es de que existas. Yo soy la voluntad de Dios. No fui un error de padres, no fui un desliz de nadie. Fui y soy y seré la voluntad de Dios todos los días de mi vida. Cada uno de nosotros,
Cuando tú te levantes y alguien te diga, no vales nada, para ti no valdré, pero yo soy la voluntad de Él. Él me creó a mí con una razón. Primero porque me ama y segundo porque soy su voluntad. Si yo soy la voluntad de Dios, ¿por qué todas las cosas que necesito para vivir no pueden ser también su voluntad? No, es que yo quería esa otra casa. El Señor te dice esto. No, es que yo quería esa. Ah, es que yo quería ese vestido. Somos malcriados y mal consentidos. Y muchas de las veces Dios no nos bendice porque queremos lo que nosotros queremos. La palabra de Dios dice que no somos voluntad de hombre, ni de carne, ni de sangre, somos su voluntad. Y si Él ya nos creó como su voluntad, nuestra familia tiene que ser su voluntad. La forma de vivir nuestra tiene que ser su voluntad. ¿Ustedes creen que la voluntad de Dios es que vivamos de escasez? No. La voluntad de Dios será que estemos mendigando amor, mendigando cariño, mendigando cosas. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Lo que yo estoy viviendo no viene de Dios. Si vivo enfermo no es de Dios, no es su voluntad. Porque si fuera su voluntad, no hubiese puesto Dios en su palabra que Él es Jehová Rafa. Si fuera la voluntad de Dios que no tengamos provisión, no hubiese puesto que Él es nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor. Entonces, que saquen eso de la Biblia. La Biblia determina, por eso hablé al principio de la palabra. ¿De quién es la palabra? Si no conocemos la realidad de Jesús en nuestras vidas, no conocemos la voluntad de Dios para nosotros. Porque primero ni siquiera nos habíamos dado cuenta que nosotros somos la voluntad de Él. No es la voluntad de Dios la forma en que están viviendo. El Espíritu Santo me decía en la mañana: te es difícil adaptarte a mi voluntad porque no crees en el nombre de Jesús. ¿Creen ustedes que Jesús pagó el precio en la cruz por nosotros? Esa fue su voluntad, nadie le obligó. Nadie le obligó a Jesús a ir a la cruz. Fue su voluntad. Tal cual como fue su voluntad de ir a la cruz, fue su voluntad crearte. Por eso fue a la cruz. Para limpiarte de todos tus pecados, para redimirte. Y si Dios entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Por qué? Porque es su voluntad. La Biblia dice: si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nos dará nuestro Padre que está en los cielos todas las cosas? Amados, necesitamos hacer un stop ahorita en nuestras vidas. Pare. ¿Cómo estamos, Señor Jesús? ¿Seguir a Jesús y ir a la iglesia? La Biblia le dice que no me deje de congregar porque eso me ayudará a exhortarme con mis hermanos. Porque en la iglesia es un lugar en donde Dios busca para manifestar su pueblo. Pero Cristo no habita en una iglesia. Cristo habita acá. Él se manifiesta aquí por causa de que Él nos ama. Somos la voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios que sea gordito no es la voluntad de Dios. Los descuidados somos nosotros. Es que la voluntad de Dios que nazca con un dedo torcido no es la voluntad de Dios. Tu existencia es la voluntad de Dios. No sé si están acá. Con esto quiero terminar esta mañana, antes de irnos. El rato de la oración yo les decía que van a pasar tantas cosas en nuestras vidas. Y no hablo de provisión. Creo que ese puede ser el 1%.
van a pasar tantas cosas en el sentido de que tú llegarás a donde tu familia y la presencia de Dios nos rodeará y todos tendrán convicción de pecado y querrán seguir a Cristo, entrarás en tu trabajo y todos dirán, predícame de Jesús. Van a comenzar a pasar ese tipo de cosas que van a ser sorprendentes. Gente que esté enferma te va a decir, ora por mí. ¿Y tú cómo me conoces? Es que yo veo que Jesús camina contigo y la voluntad de Él es que yo sea sano. Ora por mí para ser sano. Y muchos dirán, ¿por qué pasa esto? Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Pero Pedro Jesús le preguntó a Pedro y le dijo, Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Escúchame bien. ¿Quién dice la gente de allá afuera que soy yo? Y Pedro le dice, unos dicen que eres Elías resucitado, eres Juan resucitado, eres el último profeta. Y comenzaron a darle un montón de conceptos. Lo que la gente de allá afuera decía. Ah, ya. Tú, Pedro, ¿quién dices que soy? Y Pedro le quedó viendo y le dijo, maestro, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el que había de venir. Ah, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Amados, yo no puedo conocer a Jesús porque escucho un concepto de alguien. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿quién dice la gente que soy? Mi Emmanuel, mi maestro, mi proveedor. Eso dice la gente, eso dice la Biblia. ¿Quién dices tú que soy? ¿Quién dicen ustedes, cada uno de ustedes, quién es Jesús para sus vidas? Y muchos se ponen a pensar, ¿quién es Jesús para mi vida? Buena pregunta. No me había puesto a pensar. Tú no puedes decir quién es Jesús por lo que sientas aquí, sino porque Dios te revele quién es Él. Le dijo, Pedro, ¿quién eres tú? Le dijo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Ah, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Saben cómo estamos siguiendo a Jesús? Mal. Porque buscamos seguir a Jesús por lo que escuchamos en la iglesia, buscamos seguir a Jesús por lo que escuchamos en las prédicas, en libros, de otros pastores, de otras personas. Pero ninguno de nosotros entra en el lugar secreto y le dice, Padre, revélame quién es Jesús. Nadie. Si alguien viniera un inconverso, si un satánico se para delante de ustedes y le dice, a ver, Andresito, dime quién es Jesús. El que pagó el precio en la cruz por mí. Eso el diablo ya lo sabe. Pero la mejor revelación, el mejor concepto que podemos dar quién es Jesús para nosotros es cómo lo vemos nosotros en nuestra vida, en nuestro lugar secreto, en nuestra forma de intimidad con Él. Cuando leemos la palabra de Dios y esa palabra se nos revela a nosotros, ¿quién es Jesús para mí? ¿Cómo estamos siguiendo a Jesús? Y yo les quiero decir algo, y ahora sí termino. Les juro que termino. Verso 18. Me gustaría que le pongas un momento, George, el verso 18, capítulo 1 de Juan. ¿Cuántos están aprendiendo algo esta mañana? ¿Cuántos alguna vez se han sentido frustrados de que siguen a Dios, pero no ven a lo sobrenatural? Todos nos hacemos nosotros, ¿verdad? Verso 18.
Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí está la explicación por qué no hemos visto cosas sobrenaturales. Porque estamos siguiendo mal a Jesús. Si conociéramos la realidad de su presencia y lo conociéramos tal cual es, no por el concepto de alguien, sino por la revelación de Él. La Biblia dice que Jesús le dio a conocer a Dios. Y todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, ¿qué fue? Todo fue milagro. Todo fue cosas sobrenaturales. Donde Él separaba algo sobrenatural pasado. Le invitan a una boda para distraerse un momento, un tiempo de relax, y termina convirtiendo el agua en vino. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido a una boda y han visto eso? Nadie. Sale, se va, de regreso, le tiende el diablo, comienzan a pasar muchas cosas, vienen 10 leprosos, y en un leproso le dice, vayan, mientras están yendo se van limpios. Viene un ciego y le dice, ¿qué quieres? Que recobre la vista. Le pegó su escupitajo ahí en los ojos y comenzó a ver. Pasaban cosas sobrenaturales. A un mudo le dijo, saca la lengua. Comenzó a hablar. Muchos dicen, ¡ay, qué asco! Pero para Dios fue algo sobrenatural. Porque nunca antes nadie en la vida, nunca nadie en la vida había visto que una persona se sane por medio de un escupitajo santo. Muchas veces hemos visto escupir a la gente en el suelo, pero nunca hemos visto escupir a una persona a otra persona y que encima se sane. Lo sobrenatural de Dios se manifiesta en lo natural que nosotros vemos. Unos amigos le ven a un cojo y viendo que estaba llena la casa, rompen el techo y le meten por ahí. Lo importante es que sea sangre, Jesús le cae, se ve, tus pecados te son perdonados, se levanta el hombre, coge las cosas y se va. Cuando todo el mundo sabía que él era cojo. Jesús dijo, ¡ay! ¿Quién me tocó? ¡Ay! Señor, una multitud te aprieta y dices, ¿quién me tocó? No, yo sentí que salió poder de mí. Y una mujer le dice, yo sufrí 12 años de flujo de sangre, pero en el momento en que te toqué fui sana. Jairo le dijo, necesito que vayas a mi casa porque mi hija está muy enferma, después la hija muere. Y Jesús dice, no, tranquilo, solo está durmiendo. Levántate. Y se levanta. Jesús entra a una ciudad de Jericó y ve que una mujer viuda y encima se le muere el hijo, van a enterrarle al hijo y ella se quedó sola. Jesús dice, él, levántate, y él se levanta en la caja. Donde él pasaba sucedían cosas sobrenaturales que nunca habíamos visto. Y amados, lo que me refiero es que no vemos cosas sobrenaturales porque no creemos en la realidad de su presencia. No le estamos permitiendo a Jesús que manifieste la sobrenaturalidad de Dios. ¿Y cómo hacemos eso, pastor? Creyendo en el poder de su nombre. Muchos, a ver, vamos a orar. Padre, yo bendigo estos alimentos y se aprovecho para nuestro cuerpo, porque nos haga daño en nombre de Jesús. Amén. Ay, ahora es tremenda oración. No tienen la convicción que el nombre de Jesús es poderoso, que Él es poderoso, que Él vino a manifestarse a nosotros lo que Dios tiene en su corazón para nosotros. Amados, necesitamos seguir a Jesús bien. ¿Dónde estaba recostado el Hijo unigénito? ¿Dónde dice la palabra? Digan, en el seno del Padre. ¿Dónde? Padre. O sea que todo lo que Jesús manifiesta, todo, y esto es lo que más me quebranta a mí, todo lo que Jesús manifiesta en nuestras vidas es nacido del corazón de Dios. Amén.
Él está ahí acostadito en el seno del Padre, escuchando lo que el Padre tiene para nosotros. Y le dice al Espíritu: córrete, Dios va a hacer esto ahora con el avivamiento. Vuelve a escuchar el seno del Padre. Diles que va a restaurar familias. Diles que todos se van a convertir a Cristo. Todo lo que Jesús hace en nuestras vidas es nacido del corazón de Dios. Todo. Pero aquí hay un problema que creo que va a romper nuestro ego. Un problemote. Dile que se lo haces, es un problemote. Jesús dijo, antes de irse: no, es que esto es tremendo. Mayores cosas que las que yo hice, las harán ustedes. Pero ya han hecho mayores cosas que las de él. ¿Cuántos ya se han levantado muertos? Él transformó 720 litros de agua en vino. ¿Cuántos han transformado a mí? Eso es más. No lo hemos hecho. Ahí pueden darse cuenta que no estamos siguiendo a Jesús correctamente. Es un problema. Es un problema. ¿De dónde nació esta palabra el día de hoy? ¿El corazón de Dios? Pero nació de una pregunta que yo le dije, que un reclamo. Yo sé que no estoy sirviendo al Dios equivocado. Al Dios al que yo creo, al Dios que habla la palabra de Dios. Este Dios es poderoso. Fue capaz de abrir el mar rojo. El Dios que habla aquí dice que puede hacer cosas tremendas. A un hombre de una mano seca le hizo crecer. Los huesos de Eliseo cayeron sobre un muerto y se levantaron. El Dios que habla aquí, del Génesis al Apocalipsis, es tremendo y es poderoso. Y sé que no estoy orando al Dios equivocado. Y Jesús me dijo: es verdad, no estás orando al Dios equivocado. El que está equivocado eres tú. Porque no estás siguiendo a Jesús como deberías. Nunca menosprecien el nombre de Jesús. No busquen conceptos de Jesús, búsquenlo a Él. Búsquenlo a Él. Mi casa tiene que ser... todos se convertirán a Cristo. Amén. Todos se convertirán a Cristo. Todos van a llegar a los pies de Cristo. Pero sé que Dios va a hacer algo tremendo en nuestras vidas cuando aprendamos la realidad de su presencia. Cuando tú vayas a orar, yo creo que su oración va a cambiar el día de hoy. Ya no vayan a orar: Señor, págame las deudas. Señor, sáname esta gripe, Señor. Tengo un dolor de uñas, Señor. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Cambia tu oración y dile: Señor, ¿qué debo orar? Porque yo debo orar y pedirte lo que tú escuchas en el seno del Padre. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Así como yo soy su voluntad. Mi casa tiene que ser su voluntad. Mi trabajo tiene que ser su voluntad. Mi forma de vestirme tiene que ser su voluntad. Mi forma de comer tiene que ser su voluntad. Y para eso debo creerle. No es la voluntad de Dios lo que estamos viviendo. Pero amados, yo quiero tocar en el ego de su corazón esta mañana y decirles: vamos a seguir a Jesús correctamente. Ya no tomen el nombre de Jesús en vano. Ya no tomen, sí, en el nombre de Jesús viene un taxi. Sí, va a venir el taxi. Pero créeme en tu corazón, lo que estás diciendo es poderoso. Lo que tú estás diciendo con tu boca es más poderoso que la creación de la misma tierra. Porque el que tú estás pronunciando es desde el que creó la tierra. Nuestro Dios es grande, es poderoso. Avivamiento, dile al que está a tu lado: no estamos siguiendo al Dios equivocado. No estamos siguiendo al Dios equivocado. Nuestro Dios es grande,
es poderoso, gigante, es sobrenatural. Y eso es lo único que vamos a ver desde hoy en adelante. Amén. Ponte de pie y vamos a orar a Dios. Cierra tus ojos. Si puedes levantar tus manos, levántalas. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Ahí donde tú estás, levanta tus manos y pídele perdón a Dios por orar a tu voluntad. Por pedirle cosas que son tus gustos, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Sobre todo, dile, Señor, perdóname por haberte seguido de manera incorrecta. Perdóname. Sé que desde hoy vamos a ver cosas sobrenaturales, porque nuestra forma de seguir a Jesús va a ser diferente. Ahí donde tú estás, dile, Señor, ya no quiero escuchar conceptos de quién eres tú. Ya no quiero llevarme conceptos escritos en un libro, aunque sean correctos. Hoy quiero conocer quién eres tú por medio de tu revelación, por medio de tu palabra. Tú me vas a revelar quién eres tú, tal como lo hiciste con Pedro. No importa lo que la gente piense y diga quién es Jesús. La gente puede decir muchas cosas, pero cuando tú me preguntes quién es Jesús para mí, yo te voy a decir lo que tú me has revelado. Yo te voy a contestar lo que tú me has enseñado. Jesús no es el que le pintan o simplemente el que ponen de nombre en una iglesia. Jesús va mucho más allá de eso. Jesús es el que está en el seno del Padre, escuchando su corazón. Y Él nos da a conocer todo lo que Dios tiene para nosotros por medio del Espíritu Santo. No estamos sirviendo a Dios equivocado. No estamos sirviendo a Dios equivocado. Y desde hoy ya no voy a orar lo que yo quiero. Ya no voy a orar a mi voluntad, ni voy a orar lo que yo pienso. Espíritu Santo, muéstrame qué debo orar, qué debo decir en el lugar secreto, qué debo aprender, qué debo proclamar, qué debo hacer, Señor. ¿Qué debo hacer, Señor? Levanta tus manos y vamos a decirle todos juntos. Una cosa haremos, Señor. Dile, y esa buscaré. Y esa buscaré. Contemplar tu hermosura. Y tu majestad.
Vamos a orar a Dios, dile una cosa anhelo, Señor. Una cosa Anhelo. Y esa buscaré. Contemplar tu hermosura y tu majestad. Levanta tu corazón y dile: Dios de salvación, aumenta hoy mi fe, Señor. Enséñame a vivir. Dile: te busco. Dile: te anhelo. Levanta tus manos y dile: te anhelo. Dile: me rindo. Me rindo a ti. Tu nombre, oh Dios, resuena en el cielo. Es poderoso ese nombre, lleno de gloria y poder. Toda la creación se rinde a ti. Poderoso es mi. Una vez más vamos a decirle: tu nombre, oh Dios, tu nombre, oh Dios, suena en el cielo. Tu nombre, oh Dios, lleno de gloria y poder. Toda la creación se rinde a ti. Vamos, dile: poderoso es mi Jesús, poderoso es mi Jesús. Levanta tus manos y dile: en tiempo de tormenta, esto le está diciendo a Jesús. Dile: tú me cubrirás. Haz voz, dile: y en mi lugar secreto. Dile: Señor, te adoraré. Una vez más digamos: en tiempo de tormenta. Dile: tú me cubrirás. Tú me vamos a hacer foto a Dios. Levanta tus manos, levanta. Dile en tu presencia: Jesús. Dile:
solo te quiero a ti. Tu rostro buscaré, tu presencia, Jesús. Vamos, dile, solo te quiero a ti. Solo a ti, Jesús. Dile, solo te quiero a ti, Señor. Quiero a ti. Jesús, Jesús, tu rostro buscaré, tu rostro, tu presencia veré, Jesús, Jesús. Dile con todo tu corazón. Solo te quiero a ti, solo a ti, solo a ti, Jesús, Jesús, tu rostro busco. Tu presencia anhelo yo. Tu presencia anhelo yo, Jesús. Ya no quiero nada más. Solo Solo a ti, Jesús. Levantado tus manos, cierra tus ojos un momento y repite esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, perdóname por no haber vivido como tú quieres que viva. Te pido esta mañana que entres en mi vida, entra en mi corazón. Hoy te reconozco como el Señor de mi vida. Pero Señor, yo quiero vivir mayores cosas que las que tú hiciste, porque yo sé que no sigo al Dios equivocado. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Te amo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Dile gracias, Dios, por haber dado tu Hijo en la cruz por mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios está con nosotros. Vamos a tomar nuestra semilla. Toma tu semilla esta mañana. ¿Cuántos saben que mi Jesús es justo? La Biblia dice que Pedro se acercaron a unos cobradores de impuestos y le dijeron: Pedro, ¿tu maestro paga impuestos? Sí, claro, él paga. Pero él se fue dudoso de Jesús y le dijo: Maestro, a ver, Pedro, toma tu caña de pescar y ándate y pesca. El primer pescado que cojas, el primer pez que cojas, ábrele la boca y vas a encontrar una moneda de oro.
paga primero mis impuestos, paga lo que es mío y después paga lo que es tuyo. Y Pedro se dio cuenta, mi maestro es justo. Amén. Nosotros, cada uno de nosotros como familia tenemos muchos gastos, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Porque lamentablemente vivimos en una sociedad en que todo depende de dinero, pero nosotros dependemos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dependen de nuestro Dios Todopoderoso? Amén. Yo creo que esta mañana le vamos a decir, Señor, hoy te vengo a dar lo primero que es tuyo y después voy a ir a dar lo que es mío. Amén. Ponte de pie y toma tu semilla con alegría esta mañana y vamos a orar. Precioso Señor, te entregamos este día lo que es tuyo. Yo sé que tú nos vas a proveer para lo que es nuestro, pero nunca permitas, Padre, que siempre, nunca permitas, nunca, que te fallemos en lo que es tuyo, Señor. Nuestro tesoro, nuestro corazón está en tus manos. Señor, el alimento y el vestido, la casa, el trabajo, todo está en tus manos. Dependemos de ti. Pero yo sé que esta mañana, Señor, creemos que esta semana veremos milagros financieros, veremos problemas resueltos. Sigue proveyendo, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Siempre te vamos a dar primero lo que es tuyo y después resolveremos lo que es nuestro, Señor. Te creemos y creemos que eres un Dios poderoso. No estamos sirviendo a Dios equivocado. Mi Dios, el que dice tu palabra, dice que puede multiplicar esta semilla y sin límites, Señor. Y te damos gracias a toda la gloria y honor por eso. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si ustedes conozcan a alguna persona, pero el Espíritu Santo me estaba mostrando hace un momento que hay una persona que tiene un problema como tipo cáncer en la piel. No sé si ustedes lo conozcan o tengan un familiar, pero si me dice que esa persona está siendo sanada cuando ustedes le prediquen de Cristo. O si ustedes van a escuchar de alguien, vayan y prediquen de Jesús y esa persona va a ser sana. Amén. Va a ser sana en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que por favor pase aquí adelante. Tómame asiento un momentito. Daniela es una persona que está por primera vez aquí. Daniela, ven por favor. Vamos a darle un fuerte aplauso a Daniela. Queremos darle la bienvenida a Daniela, es una persona que está por primera vez aquí. Sabemos que Jesús entró en tu corazón y hay una tremenda fiesta en el cielo. Amén. Hay una tremenda fiesta en el cielo porque no eres casualidad, eres la voluntad de Dios. Amén. Amén. Hoy es el cumpleaños de Daniela y yo quiero orar por ella. Pues por favor, extiendan todas sus manos hacia adelante. Vamos a bendecir su vida. Amén. Padre Dios, yo quiero bendecirle a esta mujer valiente y esforzada. Padre, te pido que la levantes, Señor, que proveas todo lo que necesite, pero sobre todo, Señor, que a partir de ahora le des lo mejor que le puedes dar, Señor. Que es tu presencia, es tu amor. Sana su corazón, Señor. Redime su pasado. Hoy la cubrimos con la sangre de Cristo, Señor. Y Padre, seremos testigos de las cosas gloriosas que harás en su vida, Señor. Ella y toda su casa te servirán, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, la bendecimos y te damos toda la gloria y la honra por su vida. Amén. Amén.
Amén. Amados, nosotros, yo quiero honrar a una persona que es muy especial para nosotros, muy especial. Es una persona que estaba con nosotros desde que el ministerio empezó. Y el día de mañana es su cumpleaños y quiero orar por ella. Roxy, venga, por favor. Amén. Extiendan sus manos hacia adelante, por favor. Vamos a bendecir su vida. Tal vez mañana no la veamos, pero el Señor sí la va a ver. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, con mi esposa y con todo el avivamiento, porque tú nos has dado la bendición a nosotros de conocerla a ella, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que cada día le vayas entregando cosas diferentes acerca de su llamado, de su ministerio, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que cada día su vida sea de testimonio para otros, Señor. Y aún yo sé en el nombre de Jesús que a través de ella muchos llegarán a tus pies, Señor. Te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que esta mañana, Señor, y toda esta semana tú le vas a sorprender de grandes cosas, Señor. Sé, Señor, que le vas a dar el mejor cumpleaños que haya tenido en su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Porque a partir de ahora, todo lo que pase, Señor, ella declarará de que Dios está con ella. Te damos gracias por su corazón, Señor, porque aún ha sido de testimonio y ha sido de ejemplo para muchos en este lugar. Bendecimos su vida y la amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Hay otro compañero del mes de agosto? ¿Nadie? Bueno. Amén. Estamos felices por lo que el Señor está haciendo en el avivamiento. Estamos felices por los Aviva Group, porque sabemos que van a llegar mucha gente. Amén. Así que, como les comentaba el pastor, mira los horarios, los días que tú puedas asistir. Estamos teniendo el lunes, martes y jueves. Sabemos que la gloria va a caer allá. Amén. Estamos el sábado también. Estamos por abrir en el sur. Sigue orando y sigue diciendo, Señor, enciende ese fuego en mi interior. Amén. Entonces, anda, no porque dices, no, me queda muy lejos, o no, ya voy a la iglesia el miércoles. No, anda esa Aviva Group. Porque tú di lo que, si el Señor permitió que esta persona abra, Dios también va a hacer conmigo. Amén. Dice la palabra que Él no hace excepción de personas, que Él nos ama a todos por igual. Entonces dile, Señor, pon ese fuego, porque es tremendo, porque sabemos de que la promesa que el Señor nos dijo, que cada Aviva Group que se va a abrir en las casas, van a ir toda tu familia y amigos y va a caer la gloria. Y ayer hablaba con el pastor John y me decía, se está cumpliendo eso en nuestra Aviva Group. Y yo quiero que mi familia lo diga al Señor, yo quiero que mi familia sienta el avivamiento y sienta lo que estamos sintiendo. Abre y dile, Señor, permite que abrir mi casa sea Aviva Group, porque tú vas a ver que tu familia le va a servir al Señor y se va a incendiar. Amén. Sabemos que esta semana ha sido de victoria, de cosas impresionantes en nuestras vidas, y si ha sido en nuestras vidas, en la de los otros pastores, va a seguir cayendo. Amén. Amén. Para nosotros es una bendición cada servicio que estamos aquí, porque es una presencia muy diferente. Dios está llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dile, Señor, yo quiero eso llevar a mi casa. Amén. Y sabemos que lo que tú estás recibiendo, tú vas a llevar a tu casa. Amén. Saludamos a las personas que nos están viendo por el internet, sabemos que nos están viendo aquí, fuera del país, y oramos por sus vidas y clamamos que lo que está pasando aquí pase en tu lugar, pase en tu nación, pase en tu casa. Amén. Te amamos con nuestro corazón y seguiremos orando por tu vida cada día. Amén. Queremos ponernos de pie y vamos a orar para terminar este momento. Precioso Señor, te doy gracias por cada persona que se encuentra en este lugar, Señor. Te pido que todo plan del enemigo hacia sus vidas hoy es cancelado en el nombre de Jesús. Te doy gracias por la palabra que tú has puesto en el corazón del pastor, Señor, y sabemos que viene de tu corazón, de tu pecho, Señor. Sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que te pido, Señor, que cada persona que hoy recibe esta palabra se le haga reina en su corazón, en su vida, que nosotros somos la voluntad de Dios,
que si tú permitiste que nosotros estemos en este lugar, que tengamos vidas por tu voluntad, Señor. Te doy gracias por las cosas maravillosas que estás haciendo y seguirás haciendo hoy, mañana y siempre, Señor. Porque tu palabra nunca va a pasar, Señor. Siempre va a estar hoy, mañana y siempre, Señor. Y tu palabra es sí y amén, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque todo se va a ir cumpliendo en tu tiempo, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Yo cubro a toda la congregación que se encuentra en este lugar y los que nos están viendo por internet, Señor, con tu preciosa sangre, de todo espíritu de robo, hurto, retaliación, muerte, accidente, atraco, envidia, todo principado que se quiera levantar, Señor. Toda alma forjada en contra de nuestras vidas, hoy es cancelada, Padre. Le hablo a sus huesos secos vida y vida en abundancia, Señor. Yo hoy desato, Señor, esta semana, Señor, milagros, Señor, de sanidades, Señor. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sabemos que tú vas a hacer cosas grandes esta semana, que las puertas que se han cerrado hoy se abren, Señor. No habrá puerta que tú la abras, alguien la pueda cerrar, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta semana, Señor, va a ser ascensos en sus trabajos, Señor, cosas inesperadas en sus trabajos, Padre, aumentos de sueldos, dineros inesperados, vendrán del norte, del sur, del este y del oeste, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, toda nuestra familia te va a servir, Señor, en el nombre de Jesús. Nuestros hijos, nietos, bisnietos, hasta las 1000 generaciones, Señor, van a ser benditas para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los amamos, le dan un fuerte abrazo y los bendecimos. Amén. Amén.